Hola, hola. Hola, Hola Carlita, hola Jairito. ¿qué Hola amigos, ¿cómo tal? están por allá? Bien, con mucho calor, Eso ¿cierto? sí, Acá está llegando el frío ya, está poniéndose helado, así que estamos abrigaditos. Ujú. Y se nos resfriaron los niños, Sí, así que ahí estamos atentos en caso de necesitar ahí ayuda a los niños. sí, Ujú. vamos a estar ahí pendientes. Sí, el cambio de de- clima, cambio de clima. Sí. No, aquí nosotros empezamos la tortura. Para mí, una tortura. yo no, yo como en casa. Él feliz, pero para mí no, 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 qué terrible. Es muy, muy desafiante este calor. Sí, Wow. sí, bueno, y saludamos a los hermanos que se están conectando, que estamos comenzando este tiempo de live de este mes y estamos en mayo, Ujú. ¿sí? En mayo ya, en mayo ya. Sí, los primeros Sí. días de mayo y como siempre desde acá de Chile nosotros y nuestros Ujú. queridos amigos desde México ahora. Desde Osaka, México, sí. Nosotros desde Coquimbo, Sí, Chile. Ujú, ujú. Así que bueno, qué bueno juntarnos nuevamente a hablar, a hablar sobre estos temas tan interesantes y justamente el tema de hoy, ahí lo estuvimos compartiendo. ¿Por qué decidimos hablar de este tema? ¿Es tan relevante este Sí. tema, cierto? Autismo y la iglesia. Ujú. ¿Por qué creen que es importante, cierto, hablar de autismo en la iglesia? Sí. sí. Creo que, bueno, veníamos hablando hace poquito del tema con los chiquillos. Lamentablemente, dentro del contexto actual, hay mucho desconocimiento sobre autismo en general, ¿sí? Pero las sociedades latinas lentamente van avanzando hacia aceptar, aprender sobre autismo. Sí, en algunos países ya hay leyes, ¿cierto?, que fomentan el conocimiento del autismo y fomentan el aprendizaje y las adaptaciones para los entornos laborales, adaptaciones para contextos educativos, Sí. ¿cierto? Pero muchas veces en las iglesias no se sabe sobre autismo. ¿Sí? Muchas veces las iglesias, que son los lugares donde el Señor nos llamó, ¿cierto?, a ser un lugar de refugio, un lugar donde poder acompañar a las personas en sus procesos, darle a conocer el Evangelio, ¿sí?, a las personas en general, sin diferencia. No se sabe de autismo, hay muchos mitos, hay muchas ideas equivocadas que se van formando por las cosas que la gente va Sí. escuchando, por lo que han visto en películas de hace 30, 40 años atrás, y más encima en estos tiempos que también en algunos lugares se están publicando cosas por autoridades importantes sobre autismo que no son basadas en datos reales y confiables. Entonces la gente está aprendiendo sobre autismo de fuentes que no son Ujú. confiables y lamentablemente la iglesia está dentro de ese grupo Sí, de los no está que no sabemos, incluido. sí, de los que no se Sí. sabe mucho sobre autismo. Ujú. yo creo que este live es especialmente importante, no solamente porque autismo puede ser un campo donde se desarrolla la misión de Dios, también creo porque la iglesia está llamada a ser un espacio de ternura y comprensión. Entonces, creo que este live es especialmente importante porque comprender el Evangelio nos llama también a ser empáticos, ¿sí? Ujú. Y abrir conversaciones alrededor de cómo podemos apoyar am, bueno, a listas y autistas. Ujú. Sí, Sí. y cómo ser empáticos con todos, Ujú. ¿cierto? Y creo que ahí Pablo pone un ejemplo, un simbolismo, no sé, acerca Ujú. del cuerpo de Cristo, que nosotros como iglesia estamos llamados a ser un cuerpo, ¿cierto? No solo el reunirnos en un lugar, sino que somos el cuerpo de Cristo. Y me gustaría leer este versículo que dice en Primera de Corintios 12:27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, creo que esto también nos anima un poco a pensar en que todos somos parte de este cuerpo. Ujú. Aún siendo distintos, todos somos Claro. parte del cuerpo de Cristo. Sí. Sí. Y es muy interesante, sí, es muy interesante porque en este contexto, ¿cierto?, de donde está hablando Pablo, está hablando de la unidad y en la diversidad, ¿sí? Está Ujú. hablando de cómo somos uno en el Señor por medio de Cristo. Todos tenemos un Señor, los que somos parte, ¿cierto?,
de la iglesia, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, y es su gracia la que nos ha llamado, y es el Espíritu Santo el que ha hecho una obra. En el Señor no hay diferencias, aunque todos nosotros al mismo tiempo tenemos diferencias. Entonces habla de la unidad y al mismo tiempo habla de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y cierto, este ejemplo que pone el apóstol Pablo, esta figura, ¿cierto?, del cuerpo, donde algunos son ojos, otros son orejas, aunque está hablando, ¿cierto?, de los dones en específico en este caso, se puede utilizar para hablar acerca de la diversidad que hay dentro de la iglesia, que es mucha y muy variada. Sí. Pero todos estamos unidos en Sí, Cristo. sí. Sí, sí, y creo que, bueno, todos somos parte del cuerpo y siempre, bueno, al menos con las personas autistas, creo que a veces hay desafíos, ¿cierto? Que enfrentan las personas autistas dentro de la iglesia y muchos nos han preguntado, o sea, sí o sí dentro de la iglesia hay personas autistas, adultos Y autistas, niños autistas, sí o sí, eso está más que claro, pero sí, dentro, aunque sean minoría, existen, son personas que están ahí dentro de la iglesia, pero sí hemos escuchado como, bueno, muchos testimonios sobre estos desafíos que las personas autistas enfrentan cuando quieren ser parte de este cuerpo. Entonces, queremos hablar un poquito de eso también, ¿cierto? De estos desafíos que enfrentan en contexto de iglesia. Así es que vamos a ir mencionando a lo mejor algunos puntos, ¿cierto? Que ustedes piensen acerca de estos desafíos. ¿Cuál creen que podrían ser? sí, igual me gustaría primero dejar claro que lo que queremos conversar es de una perspectiva muy respetuosa con las iglesias, ¿cierto? Porque las diferentes iglesias locales sé que, y los líderes de las diferentes iglesias intentan mostrar el amor de Dios, acercarse a las personas, compartir, y muchas veces sin ser conscientes pueden pasar a llevar, ¿cierto?, las necesidades de algunas personas que son miembros de la congregación. Entonces queremos, primero que todo, por lo menos dejar muy claro que todo lo que queremos compartir es con mucho respeto a la iglesia y a nuestros hermanos, y también a los líderes de la iglesia, y al mismo tiempo que lo que estamos compartiendo, como dijo Joyce, son cosas que hemos visto, que hemos vivido algunos de nosotros, que hemos escuchado de testimonios de hermanos con los que hemos compartido, pero que también están en investigaciones, también están en libros donde se hablan de este tipo de dificultades o desafíos que han enfrentado personas en diferentes iglesias. Y creo que nosotros hemos tenido la bendición de poder conocer a personas en diferentes contextos, en diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes denominaciones, y estos desafíos se presentan sin importar estas diferencias, ¿sí? No es una denominación específica, ni un país específico, sino que algo que lamentablemente está extendido. No vamos a nombrar todos los desafíos que hay, vamos a ir hablando de algunos para comenzar. Igual a nuestros hermanos autistas que están conectados les saludamos, damos gracias a Dios por ustedes y les invitamos también a compartir su experiencia, a comentar mientras vamos hablando si han vivido algo de esto, cómo ha sido para ustedes el ser parte de una iglesia local. Y ahí vamos a ir profundizando más según los comentarios que también vayan haciendo. Sí. Y también agregar a lo que muy bien dijo Jairito, que sí vamos a poner una alerta detonante, ¿verdad? Puede ser que Cuando hablamos de algunos de estos temas. Sí. unos temas puedan ser detonantes para algunas personas autistas. Sí. Sí, por malas experiencias, puede que sea fuerte emocionalmente, traiga recuerdos. Y bueno, la idea es que este espacio sea seguro para ustedes, pero sabemos que hay cosas al recordarlas, al hablarlas, al sacarlas a la luz, al compartirlas puede movilizar emocionalmente, movilizar recuerdos. Y que el Señor nos ayude a poder acompañarnos todos con las capacidades que el Señor nos da en estos procesos que son necesarios, pero que muchas veces también son dolorosos. Sí. Y bueno, vamos a ver entonces el primer punto que nosotros vimos que puede ser un desafío, y eso es la desinformación
estigmas y mitos. Sí. Sí, empezamos con todo. Con todo, así. Sí. Es que creo que es importante tenerlo esto de los primeros porque es como la base sobre la que se construye todo el resto de cosas que van a ir derivando una a otra o una tras otra, diferentes mitos. Pero lo Sí, primero sí. es ser consciente de que, como dijimos antes, lamentablemente una parte importante de la iglesia no sabe sobre autismo. Entonces lo que sabe se basa en las cosas que han escuchado, que normalmente son mitos, ¿sí? Sí. O son etiquetas, o es información que no se basa ni en hechos reales ni en experiencias de personas autistas, ya que han participado en las iglesias. Entonces necesitamos comenzar hablando de la desinformación y Sí. la necesidad de aprender sobre autismo. Como iglesia tenemos que aprender sobre autismo, y no solamente sobre autismo, acá somos autismo y fe, así que vamos a hablar sobre autismo. Pero necesitamos aprender sobre autismo, sobre depresión, sobre bipolaridad, necesitamos aprender sobre crianza respetuosa, necesitamos aprender sobre consejería matrimonial. Hay mucho de lo que tenemos que aprender como iglesia, pero hay algunas cosas sobre las que somos como más conscientes. Los que hemos sido pastores, sabemos que hay cosas que tenemos que saber aconsejar a matrimonio, porque es parte de lo que es la iglesia, pero muchas veces nos encontramos con que en la iglesia no somos conscientes de que tenemos que aprender sobre autismo. Sí, porque si, Ah, sí, no, iba a decir solamente que si uno no aprende sobre autismo, o sea, las concepciones que uno tiene va a repercutir en mi actitud frente a las personas. Entonces, por eso que es tan importante esta parte. Más Sí. que a lo mejor hacer muchas adecuaciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar aquí, vamos... Sí. Creo que lo hemos dicho otras veces, Sí. ¿cierto? Que es tan importante esta parte. Esta parte es muy importante. Entonces, por eso que vamos a partir con esto. Desinformación, estigmas y mitos. Ajá. Sí, es interesante el tema de la desinformación, porque pienso que muchas veces, a ver, puede ser ofensivo, y cuesta encontrar como la palabra. Ignorancia suena fuerte, ¿no? Suena como una ofensa. Sí. Desinformación, pero viene siendo lo mismo. Sí. Tener ignorancia sobre un tema, estar desinformado sobre un tema, no es pecado en sí mismo, no está, o sea, es un hecho en muchos temas. La iglesia no tiene por qué saber de todo. Cuando uno nace en Cristo, el Señor no te mete todo el conocimiento en la cabeza. Son procesos que vivimos y es importante poder ser humilde para poder reconocer nuestras limitaciones, nuestro desconocimiento y con esa humildad poder buscar información, por supuesto que sea confiable, que sea actualizada, que sea respetuosa y bueno, ahí vamos a ir profundizando en cómo hacerlo para salir de este estado de desinformación que daña mucho. Desconocimiento, ahí dice Sole. Sí. Una buena palabra para utilizar. Sí. A mí me gustaría comenzar con un tema sobre el desconocimiento que tiene que ver con la... se me va la palabra, los estereotipos. El estereotipo, que no lo puse ahí por si acaso en la listita que tenemos ahí por detrás. El estereotipo, porque muchas veces las personas piensan que existe una forma de ser autista. Ser autista es esto. Entonces nosotros, como iglesia, si la persona, vemos una persona que no cumple con esas características del estereotipo, entonces no es autista. Y muchas personas, por ejemplo, como yo, la gente no se da cuenta, no es consciente, a menos que yo le diga que soy autista, no se va a dar cuenta que lo somos. Y por lo mismo no va a hacer las adaptaciones, ni siquiera va a buscar aprender sobre autismo porque no sabe que hay personas autistas ahí. Entonces, este estereotipo es un mito. No existe un tipo de autista. Habemos muchos, somos un espectro y somos muy variados. Habemos jóvenes, hay también algunos mayores, hay niños, hay mujeres, hay hombres de diferentes culturas. ¿Qué otra diferencia más? Habemos con mucho pelo, hay otras personas que, bueno... No mencionaré nada. Lo ignoraré. ¿Tenemos comentarios? Sí, hay personas autistas que hablan mucho, hay personas autistas que hablan menos, son muy variados, el espectro es muy amplio. Sí, me gustaría compartir un comentario ahí, Josie. Sí. De Ramuit. Bendiciones, Ramuit dice, conocer es importante para poder amar. Si no conocemos a Dios no podemos amarlo. Igualmente, si no conocemos a la persona autista no podemos amarla. Si nos quedamos en los estigmas y lo que suponemos, es imposible amarles y respetarles. Gracias, Ramuit, por tus palabras. Sí, muchas gracias. Muy acertado. Muy de acuerdo. Sí.
Y ahí mismo, ahí en el mismo chat pueden ir poniendo estos mitos que ellos han escuchado o que han vivido en carne propia. Pueden irlo poniendo. Nosotros vamos a mencionar algunos, ya Jairo mencionó uno, ¿cierto? Vamos a ir mencionando algunos, pero si ustedes tienen como otra idea, pueden ir poniéndola ahí. Entonces, Jairo, ¿sí terminaste la idea? ¿O te queda algo ahí? Sí, yo creo que el tema es tener claro que somos muy variados y que Ok. la iglesia, nuestros hermanos que están escuchando, que lo tengamos siempre claro. No hay una forma de ser autista única y por lo mismo tampoco hay una forma única de acompañar a las personas autistas, ya sean Sí, niños, sean adultos. Tenemos que conocer a las personas claro. autistas y en realidad tenemos que conocer a los miembros de nuestra iglesia, tenemos que conocer a nuestros hermanos para poder acompañarnos de manera respetuosa. Esto va más allá de ser autista. Tenemos Sí. que conocer a nuestros hermanos para poder llorar con los que lloran, para poder llorar con una persona autista. Es muy importante poder conocer por qué está llorando y poder empatizar, ¿sí? Acompañarle de una forma respetuosa, que es lo que la Biblia nos llama a hacer. Así que ahí lo voy a dejar para no... Ok. Otra cosa que hemos escuchado es de que las personas autistas no le echan ganas, les falta fe, ¿cierto? Lo hemos escuchado dentro de la iglesia. Ese otro punto. Sí, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso se aplica Sí. para cualquier cosa. Y entonces a veces las personas autistas tienen desafíos y lo único que le hemos dicho, no, tranquila, tú échale ganas y ten fe, o sea, con la fe. Muchas veces ese mito está cuando la persona está en una congregación y tiene problemas para socializar, ¿no? Entonces viene este mito de échale ganas, ¿no? Ponle ganas y vas a poder acomodarte. Esto tiene una parte de razón y esto tiene una parte que es muy dañina. La parte de razón es que sí, para construir relaciones es en dos vías, en el sentido que la persona autista debe ponerle su parte para generar relaciones, pero también la iglesia debe generar o tener de su parte para conectar con la persona autista. Entonces, decirle a solo una de las partes, échale ganas, te falta fe, ahí es donde este estigma puede ser realmente muy perjudicial. Y por supuesto, siendo también minoría las personas autistas, están todo el tiempo echándole ganas con muchas personas que no son autistas, porque son menos. Y eso, por supuesto, también es cansador, agotador y se generan malos entendidos, malas interpretaciones de su forma de socializar, de sus necesidades. Entonces, no es para nada justo pensar así, ¿no? Y ese otro tema de la falta de fe, creo que es eso, como dice Jairito a veces, eso da solo eso da para un live. Sí, así es. Porque especialmente es por el concepto que tenemos de fe. Fe como creer sin pensar, una fe ciega, eso no es lo que nos llama la Biblia, ¿sí? Entonces sí he sentido, al menos, que este es un estigma, que vivimos la fe de una forma distinta. Y puede que sí, puede que hagamos preguntas fuera de la caja o de pronto o tengamos otras perspectivas con respecto a lo que implica la fe, ¿no? Y no es que es menos valiosa, pero hay algo muy conciliador en la palabra, que la palabra no, y Dios mismo no nos llama a tener una fe ciega, ¿sí? Entonces, no es que tengamos menos fe, sino es que vivimos la fe diferente. Y está bien vivir la fe de una forma típica. Sí. Oye, acá la hermana Sara López, estoy viendo, yo voy a ir anotando porque está interesante. Acá pone que otro cierto mito, entender al autismo como una enfermedad, que el Señor pueda sanar, el tema de la sanidad, ¿cierto? Esto es un tema también ese. Cuando se cree eso, cuando se tiene esa creencia, entonces sí, hemos escuchado muchos testimonios de personas que han orado por ellos una y mil veces, un poco el punto que seguía, a veces espiritualizamos todo, ¿cierto? O se ora por la persona y dice, no, solamente tienes que orar y entonces, y muchas personas autistas han sido, para decirle que no suene tan fuerte, ¿cierto? Le han sacado inclusive los demonios, pero bueno, Claro, ese es un punto que tiene. Sí, pero sí, cuando se ve como es una enfermedad que se tiene que sanar, por lo tanto, lo llevamos a
reunión de milagros en alguna cierta iglesia y se ora y no se sana porque Sí, ya sabemos claro. por qué. Entonces, Sí, un buen punto que mencionó la hermana Sara, ahí lo anoté. Bueno, ahí hay otro que si Jairo lo quiere leer. No, sí, el sí, tema sí. creo que es importante dejar muy claro, ¿cierto?, que cuál es nuestra visión sobre el autismo. El autismo es una variante neurológica Ujú, humana de base genética, ¿cierto?, que modela el neurodesarrollo de la persona, ¿sí? Desde que fuimos creados tan en nuestro ADN. Nosotros somos autistas, nosotros no necesitamos ser ujú, sanos, nosotros necesitamos ser respetados, ser amados, igual que toda persona, igual que todo miembro del cuerpo de Cristo. Necesitamos Sí. ser edificados y poder edificar, necesitamos crecer junto a nuestros hermanos y también ser de edificación para nuestros hermanos. Sí, Entonces, ujú. ¿sí? Jairo, no, antes que se me escape, porque algunos dicen, no, pero es que mira, o sea, no es que, claro, el autismo no tiene que ser curado ni nada. A veces el autismo viene acompañado con co-ocurrencias, ¿cierto? O comorbilidades, como le llaman en el modelo médico. Y eso Ujú. sí, o sea, Jairo, por ejemplo, siempre el ejemplo de Jairo. Jairo también es epiléptico y él tiene que tomar su medicación, porque sí, porque Lo cierto. necesita. Ujú, O otras personas que tienen otros problemas médicos y que claro, que obvio que sí, que ujú. tiene que Sí, sentirse mejor y tomar su medicación. Eso es como lo que quería mencionar, porque algunos claro. meten el autismo revuelto con todas estas otras cosas. Pero el autismo justamente no necesita sanidad. Claro, las Así es. ocurrencias es importante identificarlas porque va a afectar la calidad de vida de la persona y Ujú. va a necesitar tratamiento o ciertos cambios, apoyos específicos Ujú. asociados a esta condición de salud, que no es el autismo, pero que por conveniencia de muchas personas que venden sus curas milagrosas, se engloba todo y se vende como si fuera el autismo y fuera eh, Claro. y se sanara el autismo con ciertas curas o No, incluso con oraciones, en este caso, como dice la hermana, Sí, pero no es. Ujú, no es así. sí. Igual hay para hacernos propaganda, a nosotros Ujú. mismos, publicidad, no a nosotros, ya sino nosotros como Autismo y Fe. En la página de Autismo y Fe, www.autismoyfe.org, hay videos de talleres que hemos compartido ya hace ya varios años, ¿cierto?, donde hacemos introducción y todos estos temas los aclaramos. sí. Más profundamente, ¿cierto? Hablamos de lo que es el autismo, cómo se manifiesta, cuáles son las ocurrencias más comunes, y Ujú, hablamos de por qué cosas sí orar y por qué cosas no orar, qué cosas sí tienen tratamiento y ¿qué cosa no qué cosas no necesitas? necesitan Ujú, tratamiento. Entonces ahí le invitamos a revisar los videos que están publicados en la parte de Autismo y Fe, slash videos, ujú, están estos videos hablando de estos temas un poco más profundamente. Ujú. Sí. Y el tema de lo que comentaba sobre la exorcización, ujú. Ajá. es lamentable, es Sí, lamentable. En ¿Cómo se serio, dice porque en el ámbito no- evangélico? Liberación, a veces. Desde la liberación. 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 Nosotros nos ha tocado escuchar a mamás sufriendo por sus hijos que están colapsando en una iglesia emocionalmente, están en una crisis ujú, emocional, un meltdown, tanto lo sensorial como lo social, y que los hermanos, en vez de darle espacio y darle libertad para autorregularse, o a la mamá para acompañarlo, se ponen ahí a imponerle las manos. Y eh, sí, pues, como dijimos antes, esto puede ser fuerte, puede ser totalmente para alguien, totalmente. pero es que lamentablemente pasa, y la invitación de lo que hablábamos antes, es muy importante que nosotros sepamos de autismo y conozcamos a las personas autistas de nuestra iglesia para que podamos respetarlas si en un momento vive una crisis, Ujú. podamos acompañarlo en esa situación. Y no generar más daño. Exactamente, Ujú. muchas personas van a necesitar espacio en vez de que hay personas rodeándole y poniéndole manos encima, más encima personas que Gritando y gritando. sí, más Ujú, encima, sí, se claro. suman en el caso No, de algunas liberaciones, ¿cierto? Que se hacen ahí con alto volumen y con olores y, bueno, un montón de cosas que se juntan. Pues, así que el Ujú. Señor nos ayude a no confundir esto. El autismo no tiene que ser exorcizado. Sí, Ujú. sí, sí. Y el otro extremo ujú. también, la Ah, angelización. sí, No, sí, no sé si eso existe la también. palabra, la acabamos de inventar. Y verlos Está como inventada hace ángeles. rato, pero claro, sí, tratarlos como Sí, ángeles sin maldad. Esa es y como la idea. deshumanizar un poco el tema, o sea, casi como que Oh, son sí, angelitos. Ujú. sí, Sí, es terrible porque de verdad hay libros que hablan de esa forma, Sí, libros escritos sí, por hermanos con muy buena intención ellos, sí, pero donde tratan a las personas autistas como personas que casi no necesitan el evangelio.
Sí, ¿sí? Entonces no se les predica el Evangelio porque no lo necesitan. Y ese es lo grave de esto, ¿sí? Porque nosotros necesitamos el Evangelio y yo soy salvo por la gracia de Cristo, por su obra, Sí. por medio de la fe. Y Entonces, esta es una instrumentalización también. Digamos, estos libros se venden porque brindan un falso consuelo a la familia, diciéndole, bueno, es que tu niño es especial y tiene retos, pero es un angelito que está en ustedes para que ustedes sean purificados, ¿no? Eso yo lo también. encuentro todavía más perjudicial también para la familia. Sí. Ujú. Esta Y ahí entra el tema de la salvación, como decías tú Jairo. Todos necesitamos, ¿cierto? Del Señor, todos somos pecadores, todos somos humanos, y entonces, claro, es ahí cuando nos perdemos con este tema, y no tan solo en el tema de salvación o no, sino que en temas de que, que toda persona pasa, por ejemplo, el tema de su sexualidad. Hay otros Sí, temas tan sí, humanos, que al angelizarlo tendemos a omitir sí, esta parte que es tan importante, claro, ¿sí? exacto, sí, no se considera el desarrollo y es deshumanizante, como dijo Maino Joseph, y es poco digno, son seres humanos completos con necesidades, dependiendo de su etapa en su ciclo vital, que tienen que ser consideradas, respetadas, tomadas en cuenta y no ignoradas. O claro, una persona puede estar mostrando que tiene necesidades de cierto tipo y que se diga, no, no es así, en realidad él no sabe. eh, y no se atiende a esas necesidades humanas. Ujú. Sí, Carlita, y más con las personas autistas con mayor necesidad de apoyo. Ujú. Es como Claro, que se decide por ellos nomás y se cree algo y ya, y ni siquiera algunos le preguntan qué quiere, qué no quieren, sus deseos, pero sí, bueno, se sí, da sí, por hecho, se asumen muchas cosas desde la desinformación, como sí. dijimos. Ujú. ¿Tenemos Sí. varios comentarios? sí, hay Ujú. varios comentarios, hermanos, y algunos que están bastante largos. Voy a nombrar algunos de ellos. Ahí, Ujú. por ejemplo, las críticas a los papás, a las mamás, ¿cierto? Porque muchas veces los hijos autistas no se comportan como los demás, ¿cierto? O porque cuando necesitan autorregularse, los niños, ¿cierto? Tienen movimiento o producen sonidos fuertes. Sí, lamentablemente, muchas iglesias, y en realidad es como que el sistema en general, en la escuela pasa lo mismo. ¿Sí? En muchos entornos laborales también pasa lo mismo, y eso para mí es lo triste. Para mí es lo triste. Ujú. Que es que la iglesia muchas veces se parece a estos otros entornos, imponiendo una forma Está. o un estándar por sobre el bienestar de las personas que somos parte de las iglesias locales, ¿sí? La iglesia está hecha para que nosotros nos edifiquemos mutuamente, el Señor nos unió en él para que podamos crecer todos nosotros juntos, ¿cierto? Y no tenemos por qué imponernos formas Ujú. que la Biblia misma no nos diga. Y muchas veces sí se imponen formas, ¿sí? De hacer iglesia, que implica que las personas estén en silencio, que los niños estén sentados, igual que una escuela. ¿Sí? Sí. Por eso también, como dijo el Mike, nos da para otro live, ¿cierto? Para hablar sobre Pero si van a hablar de eso, si van a hablar de Ay, eso. sí. de Sí. romper, hay sistemas para Ujú. romper el sistema. Otro comentario, otro mito que nos comparte mi Aleph, sobre que muchas veces en la iglesia se piensa que por hacer adaptaciones en infraestructura, con eso es suficiente. Por ejemplo, el tema de luz, el tema de sonido, que igual si Dios quiere vamos a alcanzar a hablar un poco más de temas sensoriales. Ujú. Y acá ella nos dice que aunque es necesario y fundamental, debe ser adecuado desde el amor y limpieza, comprensión del por qué se están realizando estos cambios. Y ese es el Ujú. punto importante, entender, como decíamos antes, ¿cierto?, qué es lo que estamos haciendo, por qué se está haciendo y cómo estas cosas pueden servir a algunas personas, pero para otras personas autistas no. Sí, algunas personas, aunque nos cambien la luz, Sí, eso no va a mejorar nuestra situación. sí. Claro, Sí, porque más allá, digamos, de cosas prácticas, si no va acompañado de un trato de iguales, sí. puede ser una visión muy, como siempre digo, como asistencialista o paternalista, que, que no ve al otro como un igual. Y eso es dañino, y eso termina siendo hasta ofensivo. Que se hagan cambios, bueno, pobrecita, claro, eh, con una visión así, de lastimera. ¿No? eh, Y somos hermanos, somos un cuerpo en Cristo. claro, Así que gloria. salud. Salud por eso. A ver. Sí, sí, muy cierto, muy cierto.
Bueno, no sé si hay otro. Sí, voy a Bueno, leer un comentario más ya de Iván. ok, para que Solo Ivancito. En el último tiempo, quizás el tema dice se ha hecho como una moda, ¿cierto? El tema sobre el autismo. Acá en Chile, desde que la ley de autismo, ¿cierto?, salió, hay más conocimiento y más gente que está queriendo interesarse, como lo dice acá Iván. Hay personas que más vienen con buenas intenciones, pero al final se encuentran con información eh, que no es fidedigna, como hablábamos al principio. Sí, se encuentran con mitos, con sesgos, y buscan estas opciones que es las que hablábamos antes. Aunque lo hagan con interés genuino, lamentablemente pueden tomarse decisiones que no son respetuosas, como decía Carlita, con la visión más bíblica de la relación entre nosotros como cristianos. ¿Sí? Que el llamado a amarnos fraternalmente, como Sí. hermanos. Se refiere a moda, no moda del autismo, sino de aprender de autismo. Sí, pues Sobre todo en el tema. mes pasado, pues en el mes de abril, Sí. en todas partes se habla, se aprende de autismo, se invita a autistas. Ay, pero muchas veces se usa muchas veces a autistas, que aparezcan ahí, que den sus palabritas cortitas y solo es usarles. Y eso es solo ese la medio. maldad. Sí. Hay mucho que hacer, ¿no? Sí, mucho que hacer. Otra de los mitos también que veíamos, algunos argumentan con estos temas de, ¿cierto?, estas ataduras generacionales. Creo que es muy, porque se da que Sí. a veces a través del hijo, el papá, ¿cierto? Como ustedes, Claro. recibe su diagnóstico, entonces dice, ya, aquí está. Esta es la respuesta, sí, pues son ataduras generacionales. Entonces se deja una culpa tremenda sobre los papás. O sea, sobre los papás, es como que los papás reciben eso y hace mucho daño a la familia, encuentro yo. Pero sí se habla mucho de esto, inclusive hay líneas psicológicas que he escuchado que trabajan en terapia sobre esto, sobre estas ataduras generacionales, ¿cierto? Que vienen de generación en generación y esto se va transmitiendo Constelaciones. y tiene una carga bien negativa. Sí. El tema es bien complejo, ¿no? Lo de las ataduras generacionales es una teología que nació fuerte en los 80, donde utilizando algunos textos de Éxodo se decía, así como el pueblo de Éxodo hacía un pecado y esto pasaba a la tercera y cuarta generación, así también es hoy en día. El único tema con eso, con esa teología, es que en el libro de Éxodo, cuando se refiere a eso, es que cuando uno de los líderes que estaba, pues, caminando con su familia en el desierto, tomaba una mala decisión y se apartaba del Señor, literalmente pasaba sobre la tercera y cuarta generación que morían en el desierto. Entonces, esos textos no se refieren a que yo tengo un pecado, me viene una maldición, yo muero y después paso eso a mis hijos, sino que era la consecuencia inmediata sobre mi persona y mis familiares vivos. Entonces es muy importante hacer esa salvedad para decirles que aunque hay factores genéticos dentro del autismo, no tiene nada que ver con estas ataduras generacionales. Que son espirituales. Sí. Y con lo que tú aclaras, o sea, no es así como se enseña, La Biblia no nos da a entender eso. O sea, hay un error de teología más encima mal aplicado. Sí, y no solo los textos nos lo enseñan, ¿no? Que eso fue una mala interpretación, sino es que el sentido común y la experiencia también nos lo dice, ¿verdad? Sí, si mi papá tuvo un pecado en particular, no significa que yo voy a tener exactamente la misma tendencia a hacer eso. Sí. Sí, o sea, incluso en psicología, o sea, muchas cosas de experiencia no son determinantes, las cosas que de mis padres no son determinantes para mi futuro, o sea, si bien van a afectar, bueno, vamos a otro tema. Otro tema. Estoy yendo por otro lado. Sí, muy cierto. Otra cosa que a lo mejor ya lo mencionamos, pero es esto, la infantilización, inclusive de persona adulta dentro de la iglesia. A veces va la persona autista con su mamá y no tan solo con las personas autistas, pasa en general con las personas con discapacidad. Sí. Que tienden a infantilizar y tienden, por ejemplo, a preguntarle, y es una falta de respeto tremenda, ¿cierto? A hablar con el que va de cuidador, con el que va acompañando, sin hablar directamente con la persona, porque tienen conceptos y, ¿cierto? Ideas
que son Sí. erróneas con respecto a que entonces se tiende como a infantilizar, habla la mamá, no Sí, a la persona, ¿cierto? Ese fue un ejemplo, pero sí, 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 muy no, común. claro. Y El concepto igual, de edad mental ha sido muy, muy dañino para las personas con discapacidad. Iván tocó este tema, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o su padre? En Juan 9. Y eso es lapidario, digamos, en lo que yo estoy diciendo, porque esa era la expectativa. Si yo peco, voy a tener un castigo. Entonces, en ese contexto de Juan 9, era, ok, si este le pasó algo malo, seguramente pecó. O sea, y Jesús viene a cambiar el paradigma de pecado por gloria. No, es que esto pasó para que Dios va a mostrar su gloria. Y esto era muy, muy contracultura en aquel momento. Sí. Pero también quería rescatar algo que acaba de decir Josie, porque este tema de la infantilización, a veces, y por buenas intenciones, como lo hemos dicho, a veces el paradigma de la iglesia es cómo apoyamos a los niños autistas, Sí. ¿verdad? Y Ujú. estamos pensando en los niños, y está bien que la infancia sea una de las prioridades en la iglesia. El tema es que, por lo que hemos dicho, los factores genéticos, cuando hablamos de un niño autista, también podríamos hablar o tener sospecha de que dentro de la red de apoyo de ese niño también tengamos a otros autistas, que pueden ser también adultos, Sí. ¿verdad? Entonces, esto nos abre un montón el paradigma de que esto es mucho más integral que solo atender las necesidades de la infancia autista. Sí. Y no solo el tema es que hay adultos autistas, sino que estos niños autistas después se transforman en adolescentes autistas, jóvenes autistas, adultos autistas, así como el caso mío, ¿cierto? Ujú. Que crecí en la iglesia, ahora ya voy a hacer, ¿qué soy ahora? Voy a llegar a los 40, no estoy Viejo. Ya estás, soy ya adulto, estás en soy autista joven, de tercera Joven. juventud. estoy muy interesado en la juventud. Y bueno, y Liz compartía también un poco de eso, que estos desafíos no se viven solamente de parte de los niños, ¿sí? En el caso de ella nos cuenta que a ella le complicaba sentarse adelante porque se sentía incómoda con mucha gente atrás, pero desde el púlpito le decían, pase para adelante, venga acá a sentarse acá adelante, que acá adelante hay espacio, que muchas veces la gente lo hace con buena intención, el que Sí, está allí claro. compartiendo, pero las mismas personas, miembros de la iglesia, muchas veces dejan los espacios de atrás, los ocupan de los primeros, Sí. en Ujú. vez de hacerlo al revés y ocupar los primeros espacios para dejarlos de atrás disponibles para las personas que necesiten tener más espacio, por ejemplo, para moverse, que en mi caso yo necesito moverme, no aguanto sentado oculto para nada. Sí. Y ahí caen los estigmas frente a alguien que respeta su necesidad y decide quedarse atrás, Sí, de rebeldía, de desobediencia y sí, más estigma sobre estigma. sí, Ujú. pues estigma sobre estigma. Ujú. Sí. Bueno, creo que esos fueron algunos de los que nosotros logramos como identificar. De todas maneras, si alguno de ustedes tiene otra idea, lo pone ahí en el... Ujú. O también lo puede Sí, escribir luego, de que vea el video también, porque hay algunos que no están ahora, pero luego ven el video, entonces ahí nos pueden escribir. Sí, Entonces, sí, concluimos que este tema, el tema de ¿cómo se llama? sí, sí, pero seguimos con la lista. Porque sí, porque, por ejemplo, sí, pues. temas que nos Ujú. ha pasado, que hemos visto, es que hemos llegado, por ejemplo, a lugares, a iglesias donde, o hermanos de iglesias, Ujú. donde han recibido algún tipo de capacitación sobre autismo, Ujú. pero esa capacitación ha sido desde un punto de vista muy patologizante. Entonces, en vez de ayudar y darle herramientas para ser respetuosos y acompañar en amor a los miembros de su iglesia que son autistas, al final nosotros tenemos que llegar a deconstruir, Desinforma. sí, Sí. para que las Ujú. personas puedan aprender a acompañar de una forma respetuosa como iguales. Y eso es lamentable que sea de esta forma. Pairito, igual eso lo que tú estás diciendo es tan cierto. Y cuando empezamos a buscar información sobre autismo en español, Mm. o sea, lo que encontramos de autismo era desde esta mirada. Sí. Entonces, hoy en día, la poca capacitación que hay, y que a todo esto es como un desafío para nosotros, ¿cierto? Lo tenemos ahí Sí. pendiente. Sí. Es desde esta mirada. Entonces la iglesia se está capacitando Sí. con este enfoque, ¿cierto? Sí. Patologizante del autismo, este enfoque rehabilitador del autismo. Y sí, es cierto que falta esta, como decís tú, de construir Ujú. Sí, desafíos. con un enfoque asistencialista.
que no es saludable, que no es sano, no es grato para la persona autista. No es una forma, digamos, en la que podamos crecer juntos y edificarnos juntos y aprender el uno del otro. Entonces, claro, no basta con aprender de autismo, sino hay que tener cuidado de dónde se aprende, cuáles son las fuentes. No basta con buscar información de autismo en la iglesia, porque mucha información que hay incluso de libros, lamentablemente, son desde la visión patologizante y poco respetuosa. Es así. Sí, y quizá como consejo, porque no ha tocado, por ejemplo, ver a iglesias que buscan algún profesional para que venga a compartir claro. en su iglesia, que sea cristiano, y que venga a compartir sobre autismo. Entonces buscan a cualquier profesional. Sí. Idealmente que sea un profesional especializado en autismo, que esté actualizado, ideal que hable, que tenga una buena relación con la comunidad autista, y si es autista, mejor todavía, Sí. y que tenga una mirada desde el respeto, y con harto énfasis en la experiencia de las personas autistas. Eso es como una marca de una señalcita. Si no se habla desde la experiencia interna de las personas autistas, tiene que considerarse la experiencia. Sí, normalmente va a tener un enfoque más patologizante. ¿Sí? Si no considera la experiencia de la comunidad, hay que tener cuidado. Que por lo general... por lo general no existe. Yo por lo menos no he conocido hasta el momento. Hay pocos en Latinoamérica, lamentablemente. Hay pocos profesionales así, pero aún un profesional que no sea cristiano puede entregarnos mejor información si es que tiene esta mirada pro respeto a las personas autistas considerando su experiencia. Sí. Pues es lo que tratamos de hacer, en nuestro servicio, paso a paso. Esto que ustedes acaban de decir, también afecta muchísimo a nivel de la preparación que tienen los líderes. Porque, claro, se habla poco y a veces con mala información, pero el tema es que también en los centros de formación de consejería, en los seminarios, sí, ahí sí que hay muy poca información, muy pocos recursos, ¿verdad? Y entonces no solamente para atender a chicos autistas, personas, matrimonios, padres, ¿verdad? ¿Cómo podemos cerrar esa brecha, ¿no? Creo que ustedes han dado muy buenas claves, ¿no? El contacto con la comunidad adulta autista es fundamental. Sí es. Así es. ¿Hay alguno que se nos escape? Yo ahí me confundí. Aquí dijo uno muy bueno. Creo que ya lo mencionó. Mi Aleph dijo pensar que adecuaciones en infraestructura es suficiente. Creo que el tema que nosotros pensamos es creer que hay, no sé en Chile si se conoce esa frase, la pomada canaria, ¿no? Lo que le funciona a uno le funciona a todo y funciona para todo. Entonces, claro, a veces pensamos en eso, ¿no? En una adaptación que va a servir a todos los autistas de forma universal. Y seguimos estandarizando. Sí. Es que esa es una tendencia natural de las personas neurotípicas. Naturalmente buscan estandarizar, no es su culpa, les sale solito. Gracias. Les sale así, sí. Y es parte de su inflexibilidad social. Claro. ¿Sí? Que nosotros le respetamos. Bueno, ahí con este tema, yo creo que sí, lo más fácil siempre es, como decía Jesús, es que el tema no es el exterior, sino el interior del hombre, ¿no? A veces ofrecer estos ajustes razonables, yo creo que nos funciona a los autistas y a cualquier ser humano. Por ejemplo, bajar las luces, no poner las luces esas que marean a las personas, eso le va a funcionar a cualquiera independientemente de su neurotipo, ¿no? Sí. Pero el tema no hacer eso. El tema es hacer eso, pero al mismo tiempo cambiar la actitud del corazón. Ese es el me sonó ahí al mensaje, claro, de Jesús. De Diezman. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hay cosas más importantes. La justicia, la misericordia, el amor. Bájenle las luces, pero infórmense. Eso es claro. Informarse es clave. Para que la actitud... Sí, Ramón nos ponía un comentario sobre lo que había comentado recién. El tema de si quisieras podrías quedarte sentado, dice Ramón. Y si, en mi caso,
Yo podría quedarme sentado, pero Si el quisieras. costo, sí, el costo del esfuerzo es tan grande y el beneficio es tan poco para todos que la verdad vale la pena hacer ese esfuerzo, llegar a tener que dormir a la casa por el agotamiento el día domingo, por tener que estar sentado, mejor prefiero pararme. No, es que ella está hablando en comentario de la Liz, que decía que tenía que irse para adelante. Yo creo que estaba hablando del mío, del que yo dije, porque cuando yo lo dije. Ok, Ramuy. Pero bueno, hay que diga, de la ley o el mío, puede ser de los dos. Pero el tema es, no, y yo lo que entiendo de lo que está queriendo decir Ramírez es lo que piensa la gente, ese es el mito, esa es la idea de ellos. ¿Sí? Es como, Ok. si tú quisieras, podrías quedarte sentado. ¿Sí? Sí. Pero no es así. No es así. El costo, en mi caso yo podría, hay personas que no. ¿Sí? Pero en mi caso Moviendo podría. las piernas. Tú podrías moviendo las piernas. Sí, no, tendría que estar moviendo las piernas, apretando los brazos, moviendo la oreja, las cejas. A mí a veces me da miedo distraer inclusive al que predica. No, yo espero que Yo podría quedarme sentado, pero tendría que hacer algún movimiento en mi cabeza o movimiento de piernas. Sí. Yo espero que los hermanos acá de la iglesia, nuestros queridos amigos de la iglesia de la Alianza, ya estén acostumbrados ya a verme, está predicando el predicador y yo estoy parado atrás y ya y tenemos libertad, gracias a Dios acá. Pero sabemos que hay iglesias donde no está esa libertad. Sí, ahí sí que era sobre sí, que la gente piensa que es porque no quieres, que eres rebelde. Es verdad, no, y no es por ser rebelde. Iván comenta sobre lo mismo, no se entiende que al pasearse se está pensando, no es que se esté distraído. Exactamente, eso es lo que yo necesito. Yo caminando, me es mucho más fácil concentrarme en el sermón que estando sentado. Estando sentado me distraigo más. Sí. Entonces, Uh-huh. Claro, si los líderes y la iglesia se informaran de esto, cómo funciona el cerebro autista, el cerebro TDAH, qué sé yo, podrían otorgarle esos ajustes y no malinterpretarían ciertas cosas. Sí, ya no estarían haciendo ese juicio, ¿no? Sin conocer a la persona. Sí. Ahora, lamentablemente, los estudios, tanto los estudios y la experiencia que nosotros hemos visto es que hay muchas familias con padres autistas o hijos autistas que para lograr llegar a una iglesia donde puedan tener estas adaptaciones y sentirse valorados, respetados y todo, tienen que pasar por múltiples iglesias donde puedan, no sé, estar con su hijo afuera porque necesita pasear su hijo, o él mismo necesita estar parado, o de repente necesita no participar en ciertas actividades que también, bueno, si Dios quiere vamos a hablar, si no hoy día en un próximo live. Entonces necesitan pasar por varias iglesias antes de llegar a tener una buena experiencia. Y eso también tiene un costo de conocer personas, de hacer una rutina para llegar al lugar, de calcular el tiempo, y sería en el mundo de los ideales que toda iglesia fuera un lugar donde pudieran recibirse a las personas autistas con sus necesidades y poder hacer las adaptaciones que se necesiten de manera respetuosa. Y a veces eso se ve también como un prejuicio para la familia. Por ejemplo, si una familia ha estado en varias iglesias y llega esta nueva y dicen, ustedes estaban en aquella iglesia, sí, tal vez estuvimos en esta otra, en esta otra, en esta otra. Uy, la persona que recibe pronto dice, híjole, no se nada, puede el problema no es todas esas iglesias, sino es esta familia. Sí, el problema, no creo que toda la iglesia esté en el problema, sino que son ellos, ¿cierto? Sí, eso puede ser un problema de un estereotipo fuerte, ¿no? Sí. Sí, pues, y está el texto clave. Sí. Yo sí. Sí, el texto clave, un texto clave, aquí una palabrita que nos puede ayudar bastante, se encuentra en Oseas capítulo 4, el versículo 6, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No sé. Sí. Hay algunos que van a empezar que ya tienen el tomate listo, ¿no? En la mano para tirarnos el tomate. Así. No, ese pasaje no se puede usar ahí para hablar del autismo, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso con ese pasaje? Bueno, la palabra clave en este pasaje es conocimiento, da'at, en hebreo, que tiene un sentido mucho más profundo que solo información o datos. Eso es muy importante. Aquí conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual general, sino al conocimiento que viene de una relación, un conocimiento espiritual, ético del pueblo de Israel, que implicaba conocimiento de Dios en una relación íntima, pero el contexto de los profetas, cuando vemos
cómo Oseas usó este concepto en todo su libro. Conocer a Dios significa estar en comunión con Él, es reconocer su autoridad y obedecer su voluntad, ¿sí? No es solamente saber quién es Dios y vivir conforme a su pacto, pero de la misma forma, conocimiento, como lo conectan los profetas, no es solamente la falta de conocimiento, no es solamente olvidar la ley, la Torah. O sea, se está criticando acá a los sacerdotes, los que tenían la responsabilidad de enseñar la ley a su pueblo. Y este conocimiento incluía entender y aplicar lo que Dios nos había dicho, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todo el texto, Israel había quebrado su relación con Dios, había recurrido a la idolatría, había hecho prácticas inmorales, ¿sí? Pero la falta de conocimiento en el contexto inmediato se refería a una vida alejada de la justicia, la misericordia y la verdad. Falta de conocimiento no era no entender o no querer investigar algo, sino a dejar de practicar estas tres cosas: justicia, misericordia y verdad. Entonces, ¿por qué este texto de Oseas es tan importante cuando hablamos de autismo y la iglesia? Porque Oseas, capítulo 4, versículo 6, denuncia que una ruptura del pacto se muestra en la idolatría, sí, pero también en una vida alejada de la justicia, de la compasión y de la misericordia. Entonces, cuando ignoramos la realidad de las personas autistas y seguimos con nuestros prejuicios, ¿sí? Tenemos una expresión moderna de esa falta de conocimiento que estaba denunciando Oseas. Es un conocimiento práctico. No solamente no saber la parte técnica del autismo, sino tal vez caer en la ceguera espiritual, ¿no? De no ver la dignidad, los dones y las necesidades de las personas autistas. Entonces, sí, fue una denuncia para los sacerdotes en aquel tiempo, pero también es algo que nos llama a meditar como iglesia, ¿sí? Porque los sacerdotes en aquel momento eran los responsables de enseñar a la gente a vivir en rectitud, en verdad y en misericordia. Y hoy todos estamos siendo parte de un nuevo pacto en el cual estamos llamados a modelar la teología de la ternura, de la justicia, de la misericordia, del conocimiento de la diversidad de Dios en la creación. Entonces, sí, Oseas 8 tiene mucho que decirnos, ¿no? Sí. El palo. El palo. Sí. Oseas capítulo 4, versículo del 6 al 8 tiene mucho que decirnos. Sí, y no tan, sí, me llama la atención eso, de que no es tan solo como la parte intelectual de conocer de autismo en este caso, sino que va más allá, es mucho más profundo. Sí, y para mí en la práctica, sí, en la práctica me llama mucho la atención que en muchos lugares hay iglesias, hay personas que han tenido muy buenas experiencias en iglesias donde no se sabe mucho sobre autismo, porque son iglesias donde se manifiesta el amor de manera práctica por los miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, como hay un enfoque en las personas y en sus necesidades, entonces, más allá de saber sobre autismo y la conceptualización, que es muy importante, el amor les lleva a adaptarse a la necesidad de la persona que está ahí, esta persona autista, y que tiene A, B, C o D necesidad de apoyo, y ellos de manera práctica muestran amor por ellos y les integran sin saber de autismo. Sí. Y el amor todo lo crees, no sé si estoy utilizando bien, pero el tema de creerle a la persona, de confiar, muchas veces la narrativa de las personas autistas o la experiencia que se comparte con otros no es creída, no se cree que es así, se pone en duda. ¿Cómo no vas a poder? ¿O cómo va a ser tan difícil esto? Y no se le cree. Pero como dices tú, Jairo, el tema del amor permite eso. Que yo considere las palabras de mi hermano, que me las tome en serio y que me adapte y que lo respete lo que me está comunicando, lo que necesita. Sí, y me llama la atención también en ese pasaje, y bueno, lo mencionó acá el hermano Iván, dice: este pueblo solo de labios, a ver,
fue esto? Bueno, solo la misma lava, pero es que el pueblo fue destruido por esta falta de conocimiento, ¿cierto? Y hoy muchas personas autistas sufren, ¿cierto? Esa exclusión, muchas Claro. personas que han sufrido dentro de la iglesia, entonces esta parte de que por falta de conocimiento fue destruido, creo que nos llama a nosotros a reflexionar en esto para poder, ¿cierto?, apoyar a las personas de mejor manera dentro de la iglesia. Sí. Y avanzar en este conocimiento, que no es tan solo intelectual, sino que es de esta justicia, ¿cierto? Más bien de esta justicia social, sí. Sí. Que el conocimiento de nuestro Dios, porque nuestro Dios es así, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es bueno y nuestro Dios es amor, ¿sí? Entonces, si el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, ¿cómo ponemos en práctica eso con las personas? Amando a las personas, siendo pacientes con las personas y gozándonos con las personas. Creo que quizá uno de los temas que da para largo, la verdad, ya llevamos casi una hora, es como muchas veces el sistema se impone por sobre las personas, ¿sí? El sistema de hacer iglesia. Entendiendo que nosotros somos miembros de iglesia, hemos sido personas que llevamos años en el ministerio sirviendo, y es una tentación, porque una parte importante de la cristiandad, ya no voy a hablar de ninguna iglesia en particular, ha establecido ciertas tradiciones por sobre el bienestar de las personas. Y cuando vemos a Jesús, como decía May recién, hacía todo lo contrario, pues iba era antisistema, rompía lo que se venía pensando, nunca la tradición por sobre las personas. ¿Qué fue hecho para qué? ¿Fue hecha la forma de hacer iglesia para las personas o fueron hechas las personas para la forma de ser iglesia? Sí, sí. Otra de los desafíos, ¿cierto?, que enfrentan también las personas autistas, y creo que lo mencionaste tú, Jairo, el tema de la sobrecarga sensorial, de los temas sensoriales dentro de la iglesia. Sí. Las personas autistas tienen diferencia en su perfil sensorial, y el perfil sensorial es único en cada persona autista y tampoco es estático. O sea, puede también variar a lo largo del desarrollo de la persona, y también puede intensificarse según las situaciones de vida, ¿sí? Entonces es bastante... no es posible, como decía el Maynard, crear algo que sirva para todos en todo momento, para todos los autistas, porque el perfil sensorial es muy particular. Sí, y es dinámico. Es dinámico. Ahora, ¿cuál es el desafío entonces? La flexibilidad de parte de la iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo, porque acá apuntar a nosotros, para no apuntar solamente así como la iglesia como una idea, sino que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, a nosotros ser flexibles para ver cuáles son las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en Cristo, según sus necesidades sensoriales. Para poner ejemplos prácticos, que yo creo que estos son de los temas más fáciles de entender cuando hablamos de autismo, estas diferencias en lo sensorial, la hiper e hipo sensibilidad. Gracias, Carlita, que ya tengo cansado. Entonces, no, gracias. A las luces, a los olores, a los sonidos, al tacto. Entonces hay tantas cosas que pueden ser tan desafiantes para una persona autista. Hay personas autistas que les complican los abrazos y, por ejemplo, hay, por temas culturales, lugares donde el abrazo es la forma de saludar a un hermano que uno ama. Entonces hay un desafío entre lo cultural y lo social y la necesidad de mi hermano en particular, que le cuesta, que le puede ser todo un desafío el recibir o el dar un abrazo. Ahí está el llamado a ser flexible, ¿cierto? Y hay algo que siempre me llama la atención, que es que se dice que las personas autistas somos menos flexibles, pero yo veo en general a lo social muy poco flexible también.
Entonces no es una inflexibilidad de un solo lado, es de... Sí, exacto. En diferentes cosas. No es que nosotros tenemos derecho exclusivo sobre la inflexibilidad. no, no. Y creo que se da mucho esta inflexibilidad en la liturgia. En la Sí, liturgia. Para algunas personas autistas también ha sido beneficioso porque sabe siempre lo que viene. O sea, sí, primero se canta, después de ta. Genial. O sea, eso para algunas personas autistas puede ser muy Servir. beneficioso, ¿cierto? Pero, el caminar, pero, por ejemplo, lo Hay que que... matizar eso. Bueno, sí, hay alguna persona autista que dice que... Bueno, pero sí, o sea, lo que hablaba de Cairo decía, muchas iglesias dicen, acércate a tu hermano que tiene a tu derecha. O sea, sí, viene la persona autista por primera vez. O sea, si para nosotros como alistas es bien desafiante eso, saluda a 3, 4 personas que tienes a tu alrededor, Desconocidos. desconocidos. Entonces sí es complejo, esa parte es muy compleja, o sea, imagínate, más si alguien que tiene hipersensibilidad táctil, que viene Sí. y tú no sabes cómo el otro te va sin, al menos en la cultura latina es así, venga Sí. para acá, un abrazo, más si la Sí. hermana es muy cariñosa y a veces sin intención ni nada. Entonces, imagínate, con alguien que tenga hipersensibilidad táctil, que no le gustan los abrazos, que puede ser muy abrumador, el tema del ruido, que a veces conozco a personas autistas que andan con un ¿cómo se llama? ¿Decímetro? ¿No? ¿Cómo se decímetro, nada que ver. Para Eh, escuchar decibeles. lo que mide los decibeles, porque de verdad, y entonces lo miden y si no, si es muy alto, o sea, tapones y ahí está la cosa. El asunto es que siempre la persona autista tiene que hacer esos ajustes, siempre. Yo no conozco muchas iglesias que digan, oye, mira, vamos a bajar los decibeles para que todos escuchemos, está bien, pero no, tiene que ser súper ruidoso. Entonces, desafía a nivel de, ¿cierto? Del sonido, cuando las personas están muy juntas, ¿cierto? Los asientos están muy juntos, llegan a rozar, los olores, Sí. como decía, hay personas que prefieren estar atrás y pararse, sentarse, por, bueno, las luces también, la Antonella tiene mucha sensibilidad con las luces, entonces siempre, incluso a la escuela, tiene que ir a veces con lente oscuro. Claro, o gorrito. El gorrito también Sí. salva porque limita un poco el campo visual y los estímulos de Sí, luces. y el tema ahí, por ejemplo, en el caso del gorro, porque por lo menos los lentes son como más aceptados, por lo menos en la cultura chilena, ¿cierto? Pero los gorros dentro de la iglesia, en algunas iglesias es algo mal Claro, visto. De sí. verdad. Sí, una persona, es como Todavía. Estarían copiando. uno se saca el Todavía, gorro lamentablemente, para estar como, para ser respetuoso, ¿cierto? Sí. Con la solemnidad del lugar. Y hay personas que eso les puede ayudar a poder estar en la actividad. Entonces, la idea es poder estar siendo respetuoso con las necesidades de cada persona y también respetando la autonomía de las personas para decidir lo que es bueno para ellos, para poder ser parte de las actividades que se generan, ¿cierto?, en la iglesia, en las diversas iglesias locales. ¿Sí? Sí. No poner un estándar de comportamiento, sino compartir todos nosotros juntos como hermanos. Sí, con esas diferencias. ¿Sí? Sí, que es enriquecedor, es de crecimiento, nos Entonces, permite conocernos, amarnos de maneras tan particulares. Tenemos hartos comentarios acerca de este tema. Ya, aunque tengo que hacer la salvedad que sí, a ver, esto que voy a decir tiene un pro y un contra, como siempre. Sí y no. Sí veo que hay iglesias que ya tienen un espacio para descanso sensorial. Sí. Eso, pues yo lo agradezco. Algunos que hemos crecido en iglesia nos hemos tenido que hacer uno, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a ir al baño un momentito. Voy a ir al baño, me voy a echar agüita fría en la cara un momentito y ya vuelvo a la normalidad, ¿no? Y sigo con mi dulzura de carácter. Eso me alegra, ¿no? Que ya hay iglesias que tienen estos espacios. Pero sí me preocupa cuando decimos, ya somos una iglesia súper sensible con el autismo porque ya tenemos este espacio, ya no piden nada más, ¿no? Claro, sí, eso es todo. Es la infraestructura que decía la PAME también, claro. Sí, la infraestructura y que eso ya es lo más. Y la sala está bonita, la sala está equipada, así que, Sí. ¿qué más pueden? No me piden nada. Me preocupa mucho a veces con ese concepto de equipada la sala de... Sí,
Me imagino como camisas así de fuerza. No. Eso me ocupa un poco. Bueno, hay personas Wow. autistas que nosotros por lo menos, o sea, cuando llegamos al culto, después de la alabanza, Puras muñecas para peinar así. sí, hay personas autistas que llegan después del culto, o sea, después de la alabanza nomás. Entonces Sí, puede Sí, ser mal visto también por algunos. Oye, ¿cómo? Ay, la hora que vienen llegando. tan tarde. Nadie sabe realmente, ¿cierto? Y van a escuchar la prédica y antes que termine el culto, se van antes que termine el culto. Porque Claro, imagínate la choclonada de gente saliendo al culto y saludando y tocándose y los olores. sí, claro. O a veces es el tema de la expectativa social en ciertos momentos. Lo vamos a tocar después, de seguro, con rituales y solemnidad, pero a mí algo que yo a veces le digo a Jessy que me complica un poco, digamos, es la expectativa de todos de pie adorando, ¿verdad? O sea, vamos a adorar, bien. todos tienen que estar de pie. Pues a mí me complica un poquito a veces esa parte, entonces sí a veces siento como que si yo me siento y todos están de pie, entonces como que me van a ver mal, ¿no? O me Tú van a no estás notar más. adorando. Tú no estás adorando, María. Claro. Ajá. Sí, 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 Y creo que sí. les pasa a los papás también, porque creo que me pasa a mí a veces, como que me pongo un poco nerviosa o antes más, como que si no seguías yo veía a Minor sentado, los niños sentados, Claro. los chiquitos adorando. O en momentos puntuales donde se espera que vamos a orar todos juntos, todos cierren los ojos, Sí. ¿verdad? Sí, Ujú. justo lo Esto, comenté Iván. Sí. esto surge de ciertas cosas que no vienen en el texto, pero las Mm. asumimos que sí. Por ejemplo, en estas partes del libro de los Hechos, ¿no? Cuando dice, y estaban orando juntos, entonces nosotros nos imaginamos, de ahí sí, No, de la mano. cerraron los ojos y se cerraron las manos. No, eso no dice el texto. Claro. ¿Sí? Bueno, se dieron la mano y cerraron los ojos, era mejor. Me acordé de ese chiste, ¿no? De inclinen sus cabezas y cierren sus ojos, y que alguien lo dijo al revés. Bueno, pero el punto es que asumimos que ese es el diseño bíblico, ¿verdad? Entonces, creo que a mí una vez alguien de una iglesia me dijo, mi hermano, pero ¿usted por qué no cerró los ojos? A lo que yo respondí, ¿y por qué usted no lo cerró y me estaba viendo? Sí, pero sí, sí. Son formas atípicas de vivir, de adorar al Señor. Ujú. Oh. Oye, me dio risa algo que puso Mírale. me puso y después sale publicado la foto del último culto. Todos de pie adorando y Con luego ojos te cerrados. encuentras publicado en las últimas fotos. Claro. Sí, No, sí. Hay iglesias claro. también así. Ha pasado, ha pasado. Sí. Sí. El tema ahí, el desafío es que cuando todas estas cosas, estas formas, se vuelven una barrera para que las personas autistas puedan ser parte del culto, cuando se vuelven una limitante, una restricción que haga que un hermano diga, prefiero mejor no No ir. ir, ¿sí? Sí. Porque la verdad es que son tantos los desafíos, y son desafíos que no vienen de la palabra, son desafíos que no son prioritarios y que se enfocan en formas que son secundarias, que en muchos casos son culturales. O sea, hay lugares Sí. donde la alegría se manifiesta de cierta forma y en otros lugares no se manifiesta de esa forma, y bien, Sí. son temas culturales. Y aún así, cuando son barreras, pucha, Sí. la verdad, Mm. también Sí. tengo que decir esa palabra. En Pero Chile no también- significa nada malo por si acaso. A mí creo que esto también permearía otro, no sé si vamos a tratar después en otro tema, porque sí es bien importante en el tema de la predicación, ¿verdad? Uno de los temas que a mí me desafía muchísimo es cuando el predicador se pone muy poético. ¿Y a qué me refiero poético? Usa una metáfora con otra metáfora y otra metáfora, tres seguidas, y yo todavía estoy en la primera, digamos, y digo, el sonido del silencio, no es literal, no es literal. ¿para dónde va, no? Entonces esa parte de mí, sí, creo que también deberíamos, los que predicamos, también pensar en cómo nuestros sermones son accesibles Qué interesante. en ese sentido, ¿no? De diferentes procesamientos cognitivos también. Sí. Ujú. Sí, sí, es verdad, creo que es un tema que vamos a tener que tocar más adelante. Sí. Llevamos 1 hora 10, No, Ujú. Sí, ha pasado rápido. Hay un comentario que quería leer al final, que es de Ramuit, que nos compartió un pasaje de Filipenses que es muy, muy lindo.
Y van a ver, tenemos un montón de temas, hermanos, acá en nuestra lista de cosas por hablar, que vamos a tener que ir dejando para los próximos lives, porque son muchos. Tenemos más desafíos, también tenemos beneficios, tenemos temas de hermenéutica, temas de abuso espiritual, y vamos a seguir agregando temas que tienen que ver con autismo y la iglesia. Y las experiencias que vivimos como autistas en la iglesia y el desafío que tenemos cada uno de nosotros, que son distintos. Los desafíos que tiene Mike y los desafíos que tengo yo y los que tiene nuestro hijo son distintos, cada uno. Y el llamado es a amarnos. Ahora hay un texto que tenemos acá clave anotado, y después me gustaría leer el pasaje de Ramón. ¿Lo leo yo? Sí, sí. ¿Sí? Gálatas 6:2 dice: carguen con... Ahí hay un con de más, ¿no? Disculpen, Carguen aquí los fue unos- muy literal la... Está escrito distinto, pero Ah, los unos. Sí, estoy cansado ya, entonces necesito y apoyo. Carguen, entonces carguen con las... carga de los otros. Lleven las cargas los unos con los otros, Esa era. y así cumplirán la ley de Cristo. Gracias. Sí. No. Eso. Sí. Ese texto es súper valioso, súper valioso. Y nos da muchas luces de cómo debería ser la pastoral. No me refiero con pastoral a lo que un pastor debe hacer por toda la congregación, sino creo que es muy importante también que hablemos cómo la palabra también nos responsabiliza a todos como miembros de un nuevo pacto, como sacerdotes de un nuevo pacto, en llevar las cargas de los demás. Sí. Y algo que decía muy, muy atinadamente Carlita al inicio, es que no sabemos en qué momento nosotros también vamos a necesitar ayuda de los otros. Y creo que es muy, muy precioso cuando uno ve en una comunidad donde no se ven las personas como, ucha, qué carga más pesada, ¿no? Sino más bien como, qué gran oportunidad tengo de ayudarle con sus cargas, porque en algún momento esa persona también va a ayudarme a llevar mis cargas, ¿sí? Y eso creo que también nos pone en un verdadero sentido de lo que debe ser la armonía en el cuerpo de Cristo. Cuando a veces uno toca el tema en la iglesia del autismo, ay, no, es que hay que hacer muchas cosas por ellos, pero ¿qué tal si empezamos a valorar también a las personas autistas como todas las cosas que los autistas podemos hacer por las personas alistas dentro del cuerpo del Señor? Sí. También podemos llevar la carga de ellos, ayudarles Sí. con eso. Es así. Así ha sido para nosotros en nuestra experiencia, bueno, a través del servicio, a través de Autismo y Fe, hemos conocido a muchas personas autistas, muchos hermanos con los que hemos podido compartir cargas, y ha sido de mucha bendición. Sí. La profundidad, la empatía, la sensibilidad, que muchas veces no se encuentra siempre. A veces dentro de las congregaciones existen cierta incomodidad por el sufrimiento o cierta incomodidad por los procesos, si se quieren que las cosas pasen rápido y se acompaña poco en el dolor. Pero hemos conocido hermanos autistas que se han transformado en personas muy significativas para nuestros procesos personales. Y en eso alabamos al Señor. O sea, hemos visto lo que Mike dice, lo hemos experimentado. Bueno, yo con mi esposo, yo siendo neurotípica, pero también con hermanos que hemos ido conociendo, y muchos. Sí, voy a leer un par de comentarios. Sí, que pusieron hace poquito sobre el tema de la predicación, creo que estaba hablando recién Mike, que dice, por ejemplo, mi Aleph, yo escucho en imágenes, a ver, lo voy a poner en la pantalla mejor, yo escucho en imágenes y muchas metáforas con mensajes muy extensos terminan haciéndome perder la atención porque me agota, que es más o menos lo que comentaba, ¿cierto? Mike, y creo que vamos a tener que dejarlo anotadito para como tips para predicaciones, como dijo Mike, podría ser como un puntito. Y Iván nos comparte, sí, que a veces se cae en el error de pensar que la única vía de compartir un mensaje en la predicación es positiva, ¿sí? Cuando, gracias a Dios, hoy día tenemos múltiples medios, la multicanalidad, ¿cierto? Es algo que tiene que ser muy valorado para compartir mensajes.
para compartir información. Siempre cuando pienso en Pablo escribiendo las cartas, para mí es como hacer el link con la multicanalidad. Pablo solo que tenía a mano, así que él predicaba, él mandaba cartas, él usaba poesía, él usaba alabanza dentro de sus mismas cartas, hablaba de todo. Eso que acabas de decir, Exhortado. creo que sí, nos referimos a predicación magistral, ¿verdad? Claro, Como sí. la única forma de enseñanza. Y hay más formas. Exacto, de enseñar y de edificarnos mutuamente. Sí, Sí, Ujú, y de edificarnos mutuamente, ujú. es verdad. Y voy a compartir el comentario de Ramuit, de Filipenses 2:8 dice, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Creo que si aplicáramos esto como iglesia, habría cabida para todos, incluyendo los autistas. Ujú. Amén. Bien, Ramuy. Ujú. Sí, Así esto. es. Así es. Entonces Bueno, quedamos más o menos hasta aquí, ¿no? sí, dale. yo creo que, porque ya avanzamos demasiado, ya estamos cansados. Yo creo que, bueno, los puntos que seguían era ritual y solemnidad y falta de explicación y uso de frase evasiva, que un poco que lo mencionaron, ¿cierto? Podríamos dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir haciendo más live, ¿cierto? Sí. Para poder seguir ahondando en este tema, que está súper interesante, de verdad, cada tema. Sí. Sí, ahí se nos Se pegaron, nos pegaron. no sé si a todos se nos pegaron ahí en el chat, por favor, ahí díganos si están, ahí volviste ellos, sí. Sí. ¿No me escucharon? No sé si los demás escucharon, pero nosotros no. Súper Bueno. interesante, ahí quedaste. Ok, sí, no, que los temas son tan interesantes que no queremos pasarlo rápidamente, sino que Sí. vamos a ir a poco, por eso que creo que podemos dejarlo hasta aquí, ¿cierto? Mencioné que los 2 puntos que nos faltaban es como rituales. Al parecer los chiquillos están teniendo ahí problemas con internet. Y Ujú. sí, nos quedan temas pendientes para el próximo live. Damos gracias, hermanos, a los que se han podido conectar. Gracias por compartirnos sus experiencias, hermanos, de mucha bendición para nosotros, sus comentarios, cómo han vivido las diversas experiencias en la iglesia en que han podido participar. Como dice Iván, sí, son como capítulos de un libro. Liz nos compartía también, terminando, para mí todo un desafío ir al templo y ahora más grande tengo mañas, me cuesta más. La verdad me toma 3 domingos para poder ir con muchas ganas, solo y tranquila si está mi esposo. La verdad es que es un desafío como persona autista muchas veces ir a congregarnos, enfrentamos diferentes desafíos y queremos como iglesia crecer, ¿cierto? Para poder acompañarnos, bendecirnos. Ahí volvieron los chiquillos, disculpen que no le haya agregado al tiro, que no había fijado que estaban abajito ahí. Nos caímos. Pero damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos Sí. que nos sigan acompañando, hermanos, los que estuvieron conectados hoy día y que puedan haber más personas también compartiéndonos su experiencia. Damos gracias a Dios por sus vidas, es de mucha bendición. Y también hay muchos hermanos que autistas que no saben que esas experiencias que están viviendo ellos, también hay otros que las están viviendo en otros lugares. ¿Sí? Es bueno en todo esto también formar, hacer comunidad y saber que no estamos solos, estamos orando unos por otros. Sí. Amén. Así que agradecer al Señor por este tiempo. Así que, bueno. Sí, síguenos, compartan también este live. Quedamos pendientes para continuar porque hay mucho de qué hablar y que profundizar. Y bueno, Autismo y Fe busca ser un espacio seguro para personas autistas, para compartir sobre la fe. Y buscamos también mostrar la gloria de Dios en el autismo. Sí, amén. Así que, chiquillos, nos vemos. No sé, ¿algo más que decir? ¿Últimas palabras? Últimas palabras. Para irnos, para que Jairo se vaya a dormir. Sí. Ojalá, no puedo, me cuesta mucho dormir. Para descansar. Exacto. Gracias a todos los que están conectados y están saludando. No pudimos leer todos los mensajes. Sí, muchos mensajes.
pero es de bendición tenerles, leerles, que sean parte. Ujú. Sí. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Que el Señor les bendiga a Nos todos. vemos, bendiciones, nos Bendiciones. vemos pronto. Chao, chao. Chao.